de Yania para hablar acerca de el gobierno que asume en Colombia, Gustavo Petro, un partido de izquierda que de manera histórica se da, ¿no?, en este país que estaba dominado por ultraderecha, vamos a decirlo así, por décadas, y que en las pasadas elecciones da ganador a un ex guerrillero también, ¿no? Según los antecedentes que tiene Gustavo Petro en Colombia. Y para hacer este análisis, este enfoque de diferentes ámbitos, porque hay muchas cosas que se van a venir seguramente de aquí en adelante que van a causar impacto en ese país y por cierto también a nosotros, ¿no?, como vecinos de Colombia. Y para ello está con nosotros el doctor Daniel Ardaya para hablar con él acerca de este nuevo gobierno en el vecino país de Colombia. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias como siempre por atendernos a cada llamado que le hacemos nosotros desde la revista. Querido Marcos, agradecido con la casa televisiva Unitel, siempre un saludo fraterno y solidario a nuestro querido departamento de Pando. Y justamente vamos a estar haciendo un pequeño análisis y una charla de lo que ha sucedido en nuestro hermano país Colombia y con la asunción al gobierno central de Gustavo Petro, ¿no? Bueno, como lo dice nuestro título ahí en nuestro pie de pantalla, un partido de izquierda toma el poder en Colombia. ¿Cómo se asume esta situación, doctor? Querido Marco, lo que tenemos que ver es que de estas últimas elecciones en Colombia sacamos 5 conclusiones. La primera, que asume un hombre que viene de una ala izquierdista, un guerrillero integrante del M-19, del cual una parte justamente de todas esas facciones guerrilleras que firman la desmovilización en Colombia y de donde nacen también partidos políticos como Polo Democrático y Colombia Humana, ¿no? La segunda conclusión es la primera vicepresidenta afro que tiene justamente Colombia, con la señora Márquez. Una tercera conclusión es que Hernández pierde por cuenta propia. Y una cuarta conclusión es un país totalmente polarizado, y ahorita vamos a ver las cifras, y justamente el tema de que en Colombia esté suscitando de que están peleando justamente con respecto a una quinta conclusión: elecciones en crisis que se están dando tanto en el ámbito económico, social y ambiental. Bueno, desarrollando esas 5 conclusiones, querido Marco, podemos decir que Gustavo Petro tiene 3 virtudes para ganar estas elecciones, y lo dicen muchos analistas a nivel mundial. La primera es que tuvo la capacidad de hacer el pacto histórico y unir a toda la izquierda colombiana. Sí. Lo segundo es que tuvo un mercadeo y marketing político enfocado justamente a esas minorías que no eran escuchadas, y también las opciones de tener la inclusión social dentro de las propuestas y dentro de la participación en sí de estas pugnas electorales. Y el tercero es que para la segunda vuelta supo hacer ciertas alianzas con facciones tradicionales o partidos tradicionales que terminaron dando su voto a él y no al señor Hernández. Podemos ver que un 54%, casi 55% en la segunda vuelta, con respecto a un 45% le da la victoria a Gustavo Petro, algo que tiene una diferencia, ¿no? Bueno, esos resultados fueron en la primera vuelta. La segunda vuelta sacaron un 58%. Ahora hay que ver, hay un tema, querido Marco. El voto en Colombia es un deber, pero no es obligatorio. Tiene 4 características. Es universal, es secreto, es directo, y esta cuarta característica, que es facultativo, hace que si nosotros fuéramos colombianos, si decidimos, podemos ir a votar o no. Entonces, en una de las conclusiones importantes es que el pueblo colombiano en esta segunda vuelta ha ido a las urnas, y ese 58% de participación que sacó Gustavo Petro, más el 42% de Hernández, suman justamente una participación más arriba del 54% de la población colombiana que sí ha ido a votar por una propuesta que tiene que darle las soluciones a las crisis latentes que está pasando este país. Gustavo Petro, en sus 3 propuestas que
ha puesto como prioridad combatir el hambre, llamar a la ONU para justamente a las Naciones Unidas para tener una comisión que investigue corrupción, y la tercera es el no fracking en Colombia. Ahora, se habla mucho también acerca de la llegada al poder de Gustavo Petro, siendo un partido de izquierda, no utilizando grupos guerrilleros, como se ha querido ingresar en otras oportunidades, ¿no? El partido de izquierda, sino a través del voto, vía democrática, que eso también le da seguramente mucho a los grupos guerrilleros allá en Colombia, de decir, bueno, esta no es la forma, pero esta sí, digamos, ¿no? A través de la vía democrática y todo aquello, tomando en cuenta que Colombia ha tenido inconvenientes y problemas desde hace mucho tiempo con el tema de los gobiernos y los grupos guerrilleros, ¿no? Con estas últimas elecciones, la democracia colombiana sale fortalecida, ha vencido. Como decíamos, Gustavo Petro era parte del M-19, una de las facciones guerrilleras que firmó la desmovilización y desvinculación, y que vieron que la parte de no hacer una guerra física, sino hacer una guerra ideológica era lo mejor para Colombia. Es por ello que es su tercer intento y justamente logra la presidencia, haciendo una campaña y una propuesta de inclusión de todos los colombianos en la participación de esa reestructuración y transformación que supuestamente va a llevar Colombia ahora, ¿no? Tiene retos grandes. Gustavo Petro, justamente hay élites colombianas que critican esa vinculación que tenían las guerrillas, pero como bien vos lo decías, Marco, aquí el triunfador es el pueblo colombiano, la democracia colombiana, porque se ha tenido un incremento de votación. Como decíamos, como la votación es totalmente voluntaria, esos índices de participación cívica del pueblo colombiano hace que su democracia se fortalezca y que la participación de todos legitime el triunfo de Gustavo Petro. Sin duda alguna. Ahora, doctor, ¿qué se viene de aquí en adelante? Por ejemplo, se habla mucho del ámbito económico y el tema de las inversiones de diferentes sectores en Colombia, por ejemplo. ¿Peligra, no peligra? ¿Qué tiene que hacer Gustavo Petro para, por ejemplo, retener a esos inversionistas extranjeros o privados que existen en un país tan fuerte, tan potente económicamente como Colombia? Una de las tres acciones principales que dijo Gustavo Petro que iba a poner en acción una vez llegue a ser el presidente de Colombia es, como decíamos, combatir el hambre a través, también decía, de adoptar ciertas acciones y actividades del capitalismo. No somos fanáticos, dijo, pero tenemos que adecuarnos justamente a un mundo globalizado. Lo otro es una vista de que él quiere que se transparente su gobierno, y por eso está pidiendo a las Naciones Unidas una comisión de investigación anticorrupción para empezar a develar todo ese nudo, esa maraña que se tiene en todos los gobiernos latinoamericanos. Ahora, su tercera acción es lo que le va a traer problemas. No nos olvidemos que el fracking es una actividad petrolera que se hace justamente para sacar petróleo y gas, lo cual ha dicho no fracking en Colombia, y ya hay inversiones en Colombia con respecto a esta actividad petrolera. Entonces, tiene que llegar a consenso justamente con las inversiones nacionales y extranjeras que están realizando este tipo de actividades y que no dejan de ser ingresos fuertes para la economía colombiana, pero también no deja de ser una actividad que daña rotundamente al medio ambiente. Gustavo Petro, en su propuesta de campaña, está utilizando los tres postulados que enfoca el desarrollo sostenible: trabajar por una economía inclusiva, totalmente circular y verde, ver los beneficios para su población con respecto a los ámbitos sociales, salud, educación, y también en el medio ambiente, hacer el cuidado respectivo de la Amazonía colombiana y de las actividades que tienen dentro del territorio. Entonces, esas tres primeras acciones están enfocadas a esos postulados del desarrollo sostenible, y lo que hace ver que Petro no es un falso socialista que dice que se va a apartar de los postulados del capitalismo, sabiendo que ellos lo va a llevar a un éxito económico, social y ambiental. Sí, y justamente por
por el tema este de que Colombia tenía un nexo prácticamente, o tiene todavía un nexo directo con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se debería manejar estas relaciones, doctor? Creo que Gustavo Petro no va a romper esas relaciones, sabe que Estados Unidos es uno de los principales compradores de las materias primas y de los productos transformados que exporta Colombia. El uribismo o el señor Uribe, que le dio justamente ese nexo con el país del norte, ha hecho que Colombia en tiempos de guerrilla también se vuelva un país competitivo con respecto a recursos naturales y transformados que ofrece este país. Entonces, dentro de las políticas que él implementa, que dice en su propuesta de gobierno que la va a tener que, valga la redundancia, implementar ahora, como decíamos, está basada en los postulados del desarrollo sostenible. Él mismo en una conferencia de prensa y entrevista a CNN dijo y expresó que él no se va a apartar del capitalismo porque sabe que vivimos en un mundo globalizado y que no solamente se puede vivir de ideología. Gustavo Petro no creo que cometa los errores de su vecino Venezuela y de algunos países latinoamericanos donde la ideología prima y no la búsqueda del beneficio social de su población, del éxito de la economía de su país y el cuidado de justamente de sus territorios que están vinculados a reservas nacionales y el cuidado en conjunto del medio ambiente, ¿no? Bien. Lo último, doctor, ¿cómo ve usted, cuál es la lectura que hace con relación a los gobiernos de izquierda que están prácticamente tomando Sudamérica, ¿no? Se está dando ya esto en varios países, por ahí queda, excepto que en Ecuador, Brasil, no recuerdo otros más que todavía, digamos, están con partidos de derecha, vamos a decirlo así, pero los demás ya prácticamente han tomado el poder los partidos de izquierda. Bueno, se dice que justamente Latinoamérica está tomando otra vez el giro a la izquierda. Lo que tenemos que ver que justamente el tema ideológico político no tiene que primar con respecto a las decisiones en factores económicos, sociales, ambientales y políticos. La ideología y los ismos hacen mucho daño a los países, ¿no? Ahorita Brasil es el único que se puede decir que tiene una tendencia derechista, ¿no? Con el señor Bolsonaro. Pero aunamos y creemos que el señor Gustavo Petro viene con una nueva actitud, no la que se estableció con justamente el socialismo del siglo XXI, que todavía se ve que ha fracasado y el gran fracaso es Venezuela, lo cual Gustavo Petro esperemos que, como dijo en sus declaraciones, vamos a optar acciones del capitalismo y no solamente por decir me estoy bajando a una ideología que no es la mía, sino trabajar por el beneficio de su país, de su población y de justamente paliar esas crisis profundas que tienen no solamente Colombia, sino todos los países latinoamericanos, que es justamente falta de crecimiento económico, el desarrollo en las regiones, salud, educación, son factores importantes que tenemos que trabajar como países y con ello fortalecer también esas políticas como hermanos latinoamericanos. Creemos y sostenemos que Gustavo Petro no va a romper relaciones comerciales que le afecten a su país, pero va a tomar ciertas decisiones que van enfocadas a cumplir justamente una propuesta de campaña que es, como decíamos, no fracking en Colombia, ¿no? Lo último, doctor. Relación Colombia-Bolivia, ¿va a haber más acercamiento, lo ve usted de esa forma, tomando en cuenta que son partidos de izquierda? Sin duda, sin duda. Van a ser aliados no solamente políticos e ideológicos, sino también tenemos que lograr ser aliados comerciales. Ojalá esa asunción de Gustavo Petro llegue a una apertura de que productos colombianos y bolivianos jueguen un papel de intercambio comercial y seamos países beneficiados ambos, ¿no? Favorece entonces, ¿no? Favorece totalmente por la coyuntura política que vivimos. Muy bien. Doctor, quiero agradecerle de verdad, esperemos de que de aquí en adelante podamos ver, ¿no? Esas relaciones, esos lazos de amistad, no solamente ideológico, como usted mencionaba, entre Luis Arce y Gustavo Petro, sino también de beneficios económicos
para ambas regiones que sin duda alguna necesitan, ¿no? Tanto Colombia como Bolivia, nosotros en esta crisis que estamos viviendo y que se ha vivido a nivel mundial y que está siendo muy difícil poder controlarla por el tema de la pandemia y mucho más, y creo que para estos tiempos ya no estamos, ¿no? Como para que los gobiernos ingresen a querer imponer alguna ideología, transformaciones bruscas que no favorezcan a la sociedad, y creo que por ese camino va, ¿no? El presidente Gustavo Petro, y ojalá de que también de un tiempo a esta parte vuelque la mirada hacia Bolivia y trate, ¿no? de que el presidente Luis Arce pueda aprovechar esas situaciones. La pandemia ha dejado crisis profundas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Ahorita justamente todos los gobiernos están trabajando con buscar cómo satisfacer la crisis de hambruna que estamos viviendo. Entonces, justamente los gobiernos están destinados a generar alimentos para su población, a darles ese bienestar social y seguridad social que necesitamos en salud y educación, como decíamos, ¿no? Y no queda aparte el tema medioambiental, que ha tomado una participación, pero muy importante en estos últimos tiempos, y que es parte de las agendas gubernamentales, no solamente latinoamericanas, sino a nivel mundial. Vemos que justamente se va a lograr esas alianzas comerciales, ideológicas con Colombia, que tal vez estaban un poco distantes por el tipo de ideología política que tenían nuestros gobernantes, pero que vemos que ahora se pueden hacer alianzas estratégicas que han ido por pasillos abajo medio ocultos ciertas alianzas, pero ahora se van a hacer más de frente. Ojalá de que así sea, y de verdad de que hay muchos que de diferentes, vamos a decirlo así, análisis que se hace, tanto si vemos análisis de políticos de derecha como de izquierda, ven un poco más sensato, ¿no? A Gustavo Petro en el tema de ver cómo va a gobernar siendo un mandatario ahora de izquierda, y que seguramente va a transformar algunas cosas, pero que no lo va a hacer de manera brusca, ¿no? Por el bienestar y por lo que significa también Colombia, un país que tiene un potencial muy importante, hablando económicamente, en Sudamérica. Doctor, muchas gracias. Como siempre, gracias por visitarnos, y lo vamos a estar convocando cuando así se lo requiera, porque el análisis de usted siempre es importante. No, el agradecido soy yo, querido Marco, y reitero un saludo fraterno y solidario a nuestro querido departamento, y estamos prestos a tu convocatoria o cuando lo mande Unitel. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Arday.